a grabar, que igual no era eso. El aula para el examen, que esto se los voy a subir igual, va a ser en el aula 60. Jueves 8 de mayo, aula 60, mismo edificio. Edificio Arrey. Sí. ¿Estamos bien? Sí, sí. Excelente. Bueno, después igual lo voy a subir en un anuncio ahí bien grande en el campus. Bueno, voy a ir compartiendo y ya, bueno, eso les decía que les escribí la semana pasada. Vamos a arrancar un poco con un repaso de Marx, porque si no nos va a quedar muy colgado, más allá que lo tuvieron que haber leído para trabajo práctico. Capaz esta primera sesión vemos Marx, para que no quede nada ahí perdido, porque bueno, también acuérdense que todos siguen una lógica y si no tenemos Marx, capaz nos queda un eslabón medio perdido en esta historia del pensamiento económico. Así que por lo menos para cerrar la teoría del valor, valor trabajo, vamos a ver Marx. Y después sí veremos los marginalistas en la segunda parte. Bueno, les comparto el PowerPoint que ya lo tienen ustedes. Estamos hasta acá, que lo busco por acá, que ya lo vieron. Bueno, primero estaba esta slide, que me parece que esta sí no se las pasé a ustedes porque capaz no la entendían. Eh, están viendo, ¿no? La pantalla. Sí, profe, sí. Sí, Bueno, ahí va. Justo le di entre. Esto imagínense como una línea de tiempo de lo que son las escuelas estas del pensamiento económico. Eh, Les muestro esto para que sepan cómo se va floreciendo, digamos, a lo largo del tiempo las distintas escuelas con sus respectivos puntos de vista o en donde hacen énfasis. Lo que les quiero marcar con esto, porque es justo antes de ver a Marx, como que en Smith y Ricardo, que es los que ya vimos, hay una cierta continuidad. Más allá, bueno, ya vimos que Ricardo critica todo lo de Smith, pero toma bastante de la obra de Adam Smith. Lo que pasa después de Ricardo, hay como una proliferación de ideas. Van a estar los pro Ricardo y los contra Ricardo. E incluso con el tiempo va a aparecer el marxismo, que también es una crítica a Ricardo. Lo que le quiero decir con esto es que entre Smith y Ricardo hay una continuidad y después de Ricardo sí se empieza a proliferar todo, que hasta donde vuelven, hasta incluso los neoclásicos, es una crítica a Ricardo, que estos neoclásicos ya nos quedan para la segunda parte de la materia. Y dentro de los neoclásicos, que es como los terceros que vemos en este orden, también surge otras escuelas del pensamiento que se recuperan como neoclásicos, pero también discuten a Ricardo. La escuela de Cambridge, que básicamente Keynes, o sea, toda la política económica de Inglaterra durante el 20 y el 30, todo lo que produce a través de la facultad de Cambridge, de universidad. Algo que va a venir después, que es la síntesis neoclásica, que es la que toma un poco de la escuela de Cambridge, en la parte macro, y un poco de la escuela de los neoclásicos marginalistas que vamos a ver hoy para la parte micro, y agarra las dos cosas. Bueno, esta es la síntesis neoclásica, un poco de esto y un poco de lo otro. Y hay una tercera rama de los neoclásicos, para que también entiendan que se van dividiendo, que es la economía austriaca, que a veces no se estudia mucho, pero tiene economistas muy, muy interesantes. Eh, Schumpeter capaz es uno de los más conocidos con la teoría del ciclo ¿no lo vas a económico. sentar en la mesa para Cuidado con picar? el micrófono. Ahí va. Y Por lo son como escuelas económicas de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y por último tenemos la última parte de escuelas económicas, que lo que vamos a ver, la última parte de la materia, que es el estructuralismo,
por el lado de la CEPAL, ¿no? Que eso ya tiene una impronta más latinoamericana. Y otra que no llegamos a ver, pero es la escuela de Chicago, la que nace en Estados Unidos, con toda la parte del monetarismo que ya discuten a los neoclásicos y no se meten tanto en la parte de Ricardo. Lo que le quiero marcar con esto, que a partir del tándem, digamos, Smith-Ricardo, ahí florece 100 años de economía, o de ciencia económica, si se quieren, que se van a debatir a Ricardo, o lo que planteó Ricardo. Ahora cuando lleguemos a los marginalistas, vamos a ver una parte de este eslabón perdido entre Ricardo y marginalistas, porque también hay tipo de economistas que vamos a ver muy por arriba, también todos ingleses, escoceses de 1830, 1820, 1840, que interpretan a Ricardo, que ya no son Ricardo, digamos, que lo interpretan y terminan un poco como chocando el barco, perdiendo cierta contundencia la teoría de Ricardo por esta interpretación. Eso igual lo vamos a ver antes de ingresar con los marginalistas. Una cosa que le aclaré acá abajo también para tener en cuenta, como que estamos hablando casi nada de economía internacional, la parte de proteccionismo, libre cambio, ventajas comparativas, como que esa parte quedó medio afuera de la temática. Y otra cosa que me gustaría ver más para la segunda parte, porque también va incluso con la carrera, que es teoría de la empresa, que empieza a surgir mucho con los neoclásicos, así que seguramente veamos algo en la segunda parte. Lo que es teoría de la empresa es teoría de la decisión, costos y beneficios. Me gustaría verlo en la segunda parte. Bueno, esto era como un esquema para que sepan cómo fueron surgiendo las escuelas de pensamiento, que tenemos algo bien germinal, tipo una génesis en Smith y Ricardo, y a partir de ahí, como le dije, todo un árbol de política económica o de historia, pensamiento económico, que básicamente son 100 años, 120 años, hasta que llegamos a la CEPAL, a la Escuela de Chicago, que sí ya es más del siglo XX, la segunda parte del siglo XX, y que ya la teoría del valor no es tan importante, ¿no? Sino que es más importante la política económica, el desarrollo, el crecimiento. Y una cosa que sí mantiene la importancia es el dinero, que nosotros lo mencionamos, pero no nos metemos tanto en la teoría del dinero. Bueno, rápidamente, vamos a pasar por Karl Marx. Fíjense que los pensadores que hemos visto, Smith y Ricardo, siempre hacemos un énfasis en el contexto, ¿no? En qué contexto estaban escribiendo, produjeron la mayor parte de su obra, y también hacemos hincapié en el método. Hablamos de Adam Smith, que era más de estilo del naturista, si se quiere, más de la observación y después analizar y después comprobar que eso suceda empíricamente. Ricardo, que era más del falsacionismo, que era, para decirlo fácilmente, es esto es verdad hasta que me demuestren lo contrario. Marx también va a tener un método particular que en cierto punto tiene cosas parecidas con el de Adam Smith de la observación, pero este como que lo lleva más al límite porque es la abstracción. Marx ya venía con un pasado en la filosofía, en el derecho, estudió la carrera de filosofía, estudió la carrera del derecho, así que no venía exactamente del palo de la economía, por decirlo de esa forma. Eh, Así que fue incorporando sus saberes a lo que él observaba eh, en la cotidianidad, digamos, porque estamos hablando de un momento donde los levantamientos así de izquierda, socialistas, aunque capaz todavía no tenían ese nombre como tal, sucedían en diferentes focos de Europa, de Alemania y de Francia principalmente, pero también en Austria. Así, rebeliones de huelgas que terminaban en represión, digamos.
que eran muy común en esta fase de la revolución industrial, que bueno, ya estamos pasando a una segunda parte que es con tecnología más compleja, a la vez con productos más pesados, literalmente, toda la parte de el acero, los ferrocarriles, son muy ejemplificadores para esta época, en la que Marx va describiendo y después de transitar por la filosofía, por el derecho, por escribir, ahí tenemos 2 años importantes, el Manifiesto Comunista es del 48 y el Capital recién es del 67, como que hay un largo trecho, se termina abocando en la economía con esta idea de, bueno, buscar qué es lo que organiza la sociedad o, en sus palabras, el movimiento de la sociedad moderna. Me adelanto un poco y el gran tema de Marx va a ser la mercancía. Analizar la mercancía porque se da cuenta que a través de la mercancía o de la producción de la mercancía están todas las relaciones sociales que es el movimiento de la sociedad moderna, ¿no? Todas las relaciones sociales que se producen para, vaya la redundancia, producir la mercancía o convertir el trabajo en mercancía, es el movimiento, es la ley que domina el movimiento de la sociedad moderna. Así que todo el capital es como un análisis de esta sociedad moderna a través de esto que es el materialismo histórico, ¿no? Hablamos mucho en el método de Marx de esta idea de concebir a la economía como una ciencia histórica y social, como que depende mucho del contexto. No es como Adam Smith, que al principio pensaba que la economía o el capitalismo, si se quiere, es algo natural del hombre, sino que siempre estuvo. Marx dice, no, es algo más de estilo transitorio, es histórico. Así es en este momento, antes estaba la sociedad feudal y la producción era otra, así que hay que analizar las fuerzas del momento. Acá, bueno, acá tienen diferentes frases, pero que apuntan a lo que ya hemos visto, este estudio de la mercancía como eje de las relaciones económicas. Está bueno acá introduce la palabra intercambio, porque bueno, también nosotros hablamos mucho de producción, pero de a poco vamos a empezar a hablar del intercambio, que también es muy importante en la economía. Fíjense que seguimos en lo que es la teoría del valor. Arrancamos con Smith, Ricardo la profundizó y Marx se mantiene con esta teoría del valor, que es básicamente cómo se genera la riqueza y cómo se distribuye. Eso lo va a plantear Ricardo, mientras que Marx plantea a través de la mercancía todas las relaciones económicas que hay en el proceso productivo, ¿no? A lo mismo, Marx también diferencia valor de uso como valor de cambio. eh, Rápidamente descarta el valor de uso como eje de análisis, se va a profundizar en el valor de cambio, que bueno, mantiene esta línea histórica de que bueno, es el trabajo que genera el valor. El problema de acá, acuérdense que era bueno, ¿cómo medimos el trabajo? Ricardo lo simplificó y lo hizo con las horas trabajadas. Pero Marx, que escribe después de Ricardo, después de las controversias que ya vamos a ver en un ratito, como que necesita encontrar otra forma para medir el trabajo, una forma que sea objetiva. Y acá donde entra este concepto que es muy importante, que es el de trabajo abstracto, ¿no? Hay dos estilos de trabajo, dice Marx. Uno es el trabajo útil, que en el que acá también lo dice como un trabajo concreto, que es el específico. O sea, el peluquero sabe cortar el pelo, ¿no?
O sea, el trabajo concreto es cortar el pelo. Yo sé dar una clase, así que la preparo. Y el trabajo concreto es dar la clase en sí mismo como el saber específico y preciso. Que eso genera un valor de uso que, bueno, a partir de ahí puedo ingresar al mercado. Pero después, con esta idea, con este leitmotiv, digamos, de intentar medir el trabajo, pasa a lo que es el trabajo abstracto. Y ahí va como también a un lugar medio psicológico, pero que es el rasgo común, digamos, de, de, de todos, de lo que van a trabajar, que es el gasto físico y psicológico de ir a trabajar, ¿no? O de vender tu fuerza de trabajo. Algo lo hemos hablado la última clase, como que acá es cuando Marx encuentra la medida objetiva para medir las horas, bueno, de trabajo. O sea, bueno, sí, el trabajo se mide por horas socialmente necesarias, no por las horas que te toma a vos hacer ese trabajo, sino por las horas que a la sociedad le toma el trabajo, pero lo que se mide no es el trabajo concreto en sí mismo. Tipo, ya les expliqué, el que hace la silla comparado con el que corta el pelo, comparado con el que da la clase. No. Lo que se genera, lo que se compara para generar el valor de cambio, en este caso el valor de la mercancía, es los gastos físicos. ¿Cuántas horas de gasto físico y psicológico están detrás de todos los trabajos concretos que estamos haciendo? ¿Me siguen hasta acá? Esa es la unidad o la medida con la que se miden las mercancías. ¿Sí? Sí, sí, ¿Alguna duda hasta acá? No, no, de mi parte, está bien. Bueno. Y acá donde Marx se va de lleno en esta teoría que yo ya les fui adelantando, que es bueno, la mercancía como principal foco de análisis, así como Smith tuvo el origen de la riqueza, Ricardo la distribución, Marx va a ir por la mercancía, pero no solo simplemente la mercancía, sino todas las relaciones sociales que hay a través de la mercancía, y a partir de ahí también encuentra el resto de sus hipótesis y de sus conceptos, como la plusvalía, que es el que vamos a llegar a ver un poco, pero también y se mete mucho en en la tasa de ganancia, que bueno, está muy relacionado con la plusvalía, que no lo vamos a ver la teoría de la tasa de ganancia de Marx, pero a partir de esa teoría de la tasa de ganancia también se mete con el tema de las crisis económicas, eh, y cómo esas dependen de la tasa de ganancia, la composición del capital, que eso lo vamos a ver un poco. Pero lo grande es abordaje de Marx es a través de la mercancía, como bueno, sigue esta idea de valor tras trabajo que inaugura Smith, más allá que Adam Smith se termina tirando atrás con la teoría de valor tras trabajo. Marx recupera algo de Smith, es más, recupera más de Smith que de Ricardo, si se quiere, mantiene igual una conversación con Ricardo como que él está criticando, le reconoce lo que está bien y le reconoce y le marca bien en que al menos para él se equivoca con su método, ¿no? Acá acuérdense que Marx, en lo que harán, no sé si que leyó el Capital o algo bien de Marx, como que es muy esquemático cuando escribe, da muchos ejemplos eh, el intercambio, digamos, con toda esta idea, bueno, de mostrar esta idea de la mercancía como eje del sistema capitalista. Y acá, bueno, acá cierra esta idea de fetichismo de la mercancía, que es esta idea de, bueno, todos nos desvivimos por la mercancía, por intercambiar, por producir, pero lo que realmente genera el valor no es la mercancía en sí misma, sino que es la fuerza de trabajo que está detrás de la mercancía.
Eso es a lo que él llama el fetichismo de la mercancía. A ver, seguimos por acá. Y esto es cuando ya se mete con esta idea de la plusvalía. Bueno, y entonces, ¿cómo es que se genera? ¿Cómo puede ser que los capitalistas ganen, digamos, tengan una ganancia extraordinaria si lo que se paga son las fuerzas de trabajo, o sea, las horas de trabajo, en este caso abstracto? Pero bueno, si a vos te pagan las 10, si vos laburás 10 horas y te pagan las 10 horas, ¿por qué el capitalista, que ya es medios de dueño de los medios de producción, tenga una ganancia extraordinaria? Y acá es donde Marx eh, propone su teoría de la plusvalía, ¿no? En esta producción simple, o sea, que el capitalista tiene los medios de producción, que es el capital, son las máquinas, pero que Marx también las considera una mercancía, y con más dinero compra fuerza de trabajo, o sea, obreros, que también son una mercancía, los ponen en movimiento y generan una mercancía, valga la redundancia. ¿Y qué hacemos con esa mercancía? La vendemos en el mercado. Eso es la producción simple, que se demuestra acá como DM de prima. D es el dinero con el que vos comprás los medios de producción y la fuerza de trabajo. M es la mercancía que se crea al combinar los factores productivos. Y D' es el dinero que recibís por venderla. Por eso D' es siempre mayor que D. Y D' menos D es la plusvalía, porque acuérdense que la fuerza de trabajo ya está paga, o sea, ya están todos los factores dados y se genera una D'. Esa es la plusvalía. ¿De dónde genera esa plusvalía y cuál es uno de los definiciones capaz más simples de la plusvalía? Es el trabajo no pago. Simplemente es así, son horas trabajadas, horas de trabajo abstracto no pagadas. ¿Y cómo puede ser que surja, ¿no? En un mundo tan bueno y tan noble como el capitalista? Porque se acordarán que hemos comentado en otras clases como los salarios tienen como una ley, que se llama la ley de hierro de los salarios, que se fijan casi por ley. Y esa ley, se acordarán, era la subsistencia misma. O sea, al trabajador se le va a pagar lo que necesita solamente para reproducirse, para alimentarse, para vestirse, higienizarse, vivir, bla, bla. Ese es el límite, porque si se le paga más, el trabajador va a tender a consumir más y eso capaz tiende a reproducirse más, y eso que va a hacer a la larga, que haya más mano de obra y efectivamente a la larga, ¿no? El salario baje. Y si se le paga menos de la subsistencia, te quedas sin oferta de mano de obra, porque la gente no tiene para re- reproducirse, retroalimentarse, digamos. Así que tiene esa ley de hierro que los salarios no se pueden mover mucho a lo que son los salarios de subsistencia. En esta época que estamos hablando, siglo XIX, 1840, 1850, las jornadas de trabajo, lejos de estar regularizadas, eran de 10, 12 o capaz muchas más horas. Y entonces surgía una diferencia que vos, para reproducirte, para tener esta vida social como mercancía, como fuerza de trabajo, solamente necesitabas 6 horas de trabajo. El único problema ahí que la ley laboral del momento era de 12 horas. Así que vos tenías que estar 12 horas trabajando y te pagaban solo 6. El resto de las 6 es lo que es la plusvalía, que genera toda una teoría de la tasa de ganancia. ¿Sí? ¿Dudas? Acá.
acá lo tienen simple, valor en exceso del necesario para compensar sus medios de subsistencia. Una vez, como le decía el ejemplo, vos con 6 horas ya compensaste tus medios de subsistencia con 8 horas. El tema es que, bueno, siempre trabajás más de eso. El doble, 4 horas más, 6 horas más. Sigue siendo la medida del trabajo las horas trabajadas, pero se contabiliza el trabajo abstracto. Y a partir de ahí se saca esta diferencia de la plusvalía. ¿Dudas? Ya llegamos al final de esta primera parte. Y acá No, es como, sí, no, está bien, que no había dudas. bien, bien. Bueno, y acá es Porque sí. como la última parte que nosotros vamos a ver de Marx. Como dije, Marx escribió un montón de otras cosas más, pero nosotros con la ley de valor estamos. Termina definiendo lo que son los componentes del valor, que es básicamente la suma de los capitales. O sea, es muy parecido a los factores productivos, perdón, los costos de producción, ¿se acuerdan? ¿Cómo es el valor? Bueno, el valor es la sumatoria del salario, de la renta y de la ganancia. Acá, en este caso, según Marx, es el capital constante, que es básicamente las máquinas, si se quiere, la renta, aunque es una forma muy traída de los pelos de entenderla, pero ahora entiéndalo como capital constante, las máquinas, como que no sufre, acá dice, no sufre alteraciones cuantitativas de valor, o sea, es la inversión del capital. Capital variable es la fuerza de trabajo, todos los salarios. O sea que vos le sumás el capital constante más los salarios más la plusvalía, que es la ganancia neta, el excedente del trabajo, te da lo que determina el valor total. La plusvalía puede depender de muchas cosas, lo mismo que la tasa de ganancia. Puedes hacer la plusvalía la más común, simplemente elevar las horas de trabajo. También puede ser elevando la tecnología. eh, También con el juego el salario real, o sea, si se abaratan los alimentos, podés ganar más plusvalía, pero si sube el precio de los alimentos, la ganancia decae. Eso es importante que el juego de fuerzas es interesante que lo tengan en cuenta porque eh, puede haber preguntas de ese estilo, de cómo afecta la ganancia a la renta. Bueno, eso ya lo vimos. Hoy vamos a ingresar un nuevo concepto que es la utilidad marginal, así que vamos a ver cómo se define eso y cómo van jugando estos diferentes términos. Para ir cerrando Marx, nada, la ley, o sea, la motivación de Marx era esa, encontrar cuál es la ley de movimiento en la economía, o sea, una sustancia común de todas las mercancías, ¿no? Encontró que el eje estaba en la mercancía determinaba todas las relaciones sociales y dentro de esa mercancía, tipo la sustancia común, que es lo que tienen en común todas las mercancías, es el trabajo social y si vamos más en concreto, el trabajo social abstracto, que ya dijimos que es todo el esfuerzo físico y psicológico, que también en cierto es medido por el tiempo de producción, ¿sí? También importante sí que hace una distinción de que no es lo mismo el valor que el precio. El precio está más sujeto a lo que es el mercado, que es oferta y demanda, mientras que el valor total sí está más sujeto a esta fórmula, a la sumatoria de los costos o de la plusvalía de capital y de los salarios. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algo más? Ok.
Por ahora, Porque ahora ya vimos Marx, que yo igual como le diga, Marx viene después de Ricardo y es un crítico de Ricardo. Pero entre Marx y Ricardo, digamos, va a haber un montón de diferentes economistas que van a estar a favor de Ricardo y otros que van a estar en contra de Ricardo. Y ahí se va a armar lo que se conoce como más fácilmente en economía como la ortodoxia. Así como lo más básico de la economía, que es como una reinterpretación a Ricardo, que Marx, bueno, va en contra de Ricardo con toda su teoría del trabajo abstracto y la plusvalía. Eso va a ser básicamente durante 20 40 años hasta que surgen los marginalistas ya en la década de 1870. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el segundo bloque. ¿Les parece? A ver si la plusvalía viene a ser el trabajo, digamos, del trabajo básico, algo de más que uno genera sin darse cuenta, una cosa así sería. Sí, no exactamente sin darse cuenta. Sí, son las leyes vigentes. O sea, eso como les dije, pensalo siempre en un siglo XIX, que las 12 horas de trabajo. En esta época son 8 horas de trabajo, pero bueno, la plusvalía también se deforma porque uno capaz está en un trabajo y no labura 8 horas de corrido, sino que también para cada tanto. Está bien, está bien. Como que bueno, hay formas más modernas de analizarlo, pero sí, sí, no deja de ser eso. Es como trabajo no pago, trabajo en exceso del que vos necesitabas para compensar tu subsistencia, digamos. Sí, llevándolo acá, uno lo tiende a pensar para este lado. Eso es lo que cuesta por ahí separar. Sí, es que Porque vos bueno, también, pensarlo también la subsistencia de hoy en día. Pues si llevas los dos términos a la actualidad, también la subsistencia de hoy está mucho más repartida, no es como la subsistencia que te muestra Marx, que era más simple. Ahora las necesidades por el siglo XXI y el 2025 se pueden satisfacer de mucho más rápido, qué sé yo. está bien. Bueno, gracias. De nada. Bueno, algo más. Ya grabé, sí. Bueno, arrancamos, bueno, con los marginalistas, que es como el eslabón perdido, les decía, entre los ricardianos o los clásicos y los neoclásicos. Eh, es una escuela un poco más compleja porque ya se mete la matemática acá. Quédense tranquilos, no vamos a profundizar mucho en esa parte. Eh, pero sí, para mí son un poco más complejos, pero también se mantienen en hilo con lo anterior. Tienen su contexto, tienen su método, así como vimos Smith, Ricardo y Marx, y tienen su propuesta de valor. Por eso hasta hoy, cuando estuve preparando la clase, hoy la última parte, pensaba, bueno, también se puede incluir a los marginalistas en esta idea de economistas clásicos. Porque bueno, qué sé yo, siguen discutiendo lo que es el valor, digamos, de una cosa o de otra. Eh, se mantiene una idea, pero bueno, ahora vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo este pensamiento. Bueno, en el medio nos falta como recuperar esta parte de Ricardo, como, bueno, ¿cómo puede ser, pensarán, o si se le ocurre a alguno, que Ricardo agarró una obra de Smith, la abordó por completo, la contradijo y a la vez generó consenso para encontrar una nueva teoría del valor y de la distribución? ¿Cómo puede ser que después de ello pase algo más? Como otra teoría del valor, ¿cómo puede ser? Bueno, pasó que Ricardo se murió en un momento y empezaron a surgir economistas que interpretaban
a Ricardo, que también tenían como vínculos muy especiales con Ricardo, algunos lo conocían, eran sus discípulos o sus estudiosos, mejor dicho. Pero aún así, Ricardo, por más que fue muy contundente, acuérdense que igual más allá de su contundencia, acuérdense de su metodología de la falsación, como que bueno, esto es real o esto es cierto hasta que se demuestre lo contrario, más o menos. Así pudo irse cerrando muchas grietas capaz del pensamiento de Adam Smith, pero tuvo sus agujeros, digamos, sus heridas que quedaría en manos de los post-ricardianos en recuperar esas heridas o esas cosas sin resolver, intentar resolverlo, ¿no? Cu- Cuestión que los ricardianos, en vez de resolver esas cosas que dejó Ricardo, que acá tienen algunas y ya las profundizamos, en vez de resolverlas de una forma metodológica y teórica, lo simplifican, lo banalizan y como que dicen todo es una excepción, 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 y que la ley sigue siendo la misma. Hasta tal punto que la ley no termina por explicar nada, e incluso te terminan haciendo esta reinterpretación que tanto el trabajo como el capital es el que crea el valor. Fíjense esta diferencia, porque nosotros tenemos que supuestamente Ricardo recuperó una teoría que Smith había desechado y mantuvo que el trabajo es lo único que crea el valor. Las posteriores reinterpretaciones a Ricardo, principalmente de John Stuart Mill, que era un ricardiano, también reconoció que el capital crea valor. Por eso también esta idea, capaz si lo quieren linkear con Marx, acuérdense que Marx viene después de Ricardo cuando ya estaba pasando esto, y Marx también plantea que la mercancía es valor y que depende del capital. Acá hay una reinterpretación que tanto el capital como el trabajo crean valor. Así que en cierta forma hay como una vuelta a la teoría de los costos de producción, ¿no? Que el precio o el valor es igual a la sumatoria dijimos, de la ganancia, que es el capital fijo, que se mueve por los mismos términos que se mueve el consumo y el salario, ahora eso lo vamos a ver con los marginalistas, el salario y la renta, o sea, volvemos a la teoría que Smith había propuesto cuando declinó la teoría del valor trabajo y que Ricardo se encargó de borrar. Volvemos a la teoría de los costos de producción. Que acá ahora, a partir de ahora, con esta interpretación, tanto el capital como el trabajo son los que generan valor. Y si quiere, ahora tenemos dos teorías de los costos, teoría del valor, una teoría del valor trabajo y teoría del valor basado en los costos de producción. ¿Sí? Es por eso que se da esta declinación de la escuela ricardiana. Porque acuérdense que si vos querés definir el valor basado en los costos de producción, bueno, tenés que definir un precio basado en tres precios. Como que eso no te simplifica la tarea, sino que te la enturbia y se complejiza todo lo que es la teoría del valor y del mercado. Es por eso que, bueno, que la teoría ricardiana medio que queda deambulando por ahí, queda olvidada hasta que aparecen los marginalistas, que también están sujetos a un contexto, a un tiempo y un espacio particular. Digamos que, bueno, el texto de Ricardo que hemos visto en las clases pasadas es de 1817, ¿no? Si hacemos un panorama, esto también lo tienen en el texto de Kicillof para hoy. Si hacemos un panorama, una línea histórica grande del 1817 hasta 1870, podemos encontrar como dos grandes partes. De la historia económica, del capitalismo,
que ustedes quieran. Una de 1814, 1815, 17, cuando escribe Ricardo, hasta 1850, más o menos un poco antes, que es una etapa dominada por el pensamiento ricardiano, pero también con mucho debate en lo que es economía política, principalmente en esta idea de proteccionismo contra el libre cambio. Incluso si se ubican en época, 18, bueno, 10, 20, 30, 40, 50, es cuando arranca también esta segunda revolución industrial, que a la vez también es el periodo que yo les conté cuando hablamos de Marx, que hay ciertas insurgencias, las rebeliones, huelgas, en fábricas en diferentes focos de Europa. ¿Qué les quiero cerrar con esto? Como capaz de entre el 15 y el 50 es una época de bastante confrontación y de muchos cambios, ¿no? Las transformaciones del capitalismo. Algo que no se ve tanto entre el 50 y el 70 porque ya el capitalismo se impuso, ¿no? Como el sistema mundial o en Occidente por decreto, el sistema del capital y de la mercancía, tipo las relaciones de producción, citando a Marx en la sociedad mm, moderna, y arranca lo que Hobsbawm llamó como la era del capital, ¿no? Entre 1850 y el 1870, que se da esta lo que se llama, que en realidad se va a conocer después, o también se ejemplifica como un poco después, esta primera globalización, ¿no? Que es un flujo intenso de capitales, tipo flujo financiero, de personas, inmigraciones, de bienes y de servicios, del comercio en general, que capaz en Argentina, que es la época, si te quieren contextualizar un poco, cuando Argentina ingresa al mercado internacional, ¿no? Finales del siglo XIX, 1880, más emparentado por ahí. Ahí va. Más emparentado por ahí, le decía. Así que nosotros, para que aparezcan esta serie de pensadores, que ahora ya se los voy a contextualizar, en contra del pensamiento ricardiano, ¿no? ¿Por qué? Porque el ricardianismo, si quiere, había caído como en un momento que no definía nada, que había perdido toda su potencialidad teórica. De Ricardo de querer explicar que el trabajo es lo único que genera valor, los ricardianos terminaron explicando que el valor es igual a los costos de producción. Como que hubo una involución en ese pensamiento que quedó medio estancado. Como ya les conté cuando digo Marx, igual de Ricardo salen la mayoría de las ramas de la economía, el pensamiento económico, mejor dicho. Como le dije, algunas por criticar a Ricardo y otras por defenderlo, pero es como uno de los puntos en común de nacimiento de la gran mayoría de las teorías económicas del pensamiento económico. Los que surgen en esta época, 1870, incluso después de Marx, acuérdense que Marx en el 48 tiene el manifiesto y en el 67 tiene el Capital, son estos tres muchachos que incluso, fíjense que son en diferentes puntos geográficos, unos en Inglaterra, otros en Austria y otros en Francia. Salvo Walras, que es del 74, los otros dos escriben casi al mismo tiempo y no necesariamente llegan a leer el trabajo el otro. Walras, ya al escribir años después, cuenta con esa facilidad de que escribe sobre lo que escribieron los otros dos. Están en orden según las fotos. El primero de la izquierda es Gibbons, que es de Inglaterra. Fíjense, un inglés criticando a otro inglés, a Ricardo. Karl Menger, que es el segundo, el del medio, que viene de Austria, que también va a dar pie a todo lo que es eh, la escuela austriaca, con esto todo el principio de imputación, de los que en mercado se vacían. Vamos a ver mucho de eso y los que ya leyeron algo ya se habrán metido. Y el tercero, que como les conté, escribí años después, es de Francia, León Warras, que es una de las teorías más importantes de toda esta revolución marginalista,
es el equilibrio general. Cómo los mercados se vacían, cómo, bueno, vamos a llegar a ver eso. Como les contaba, estos se escriben todos por separados, pero bueno, generan un cuerpo teórico que es como esta revolución marginalista, que como les dije, ahora vamos a ver en qué va a profundizar. Después hay una segunda parte de la revolución que es Marshall y los neoclásicos, que cuenta, como ya les dije, entra en la segunda parte, pero es como una recopilación y un cierre de lo que estos tres grandes economistas hicieron por separado, pero aún así tiene puntos en común. La gran crítica, como dije, es al sistema clásico en sí mismo, o sea, que es toda la teoría del valor-trabajo. Y acá ya tienen como una primera frase, el precio de los servicios productivos, o sea, los factores de producción, léanse salario, ganancia y renta, viene determinado por los productos, o sea, por el bien final, y no al revés como se creía antes, ¿no? ¿Cuál era el precio del pan en la teoría de los costos de producción? El salario del panadero, más la amortización por la máquina, más la ganancia. Eso te daba el costo o el costo del pan. Acá es al revés, ya arrancan así los marginalistas, como que todo lo que se vio antes estaba errado. Acá es el pan el que te determina el costo de los otros factores productivos, a saber, salario, ganancia y renta. Ya empiezan con eso y acá terminan de destruir todo lo que es la teoría económica clásica. Determinación del valor, fíjense lo que está subrayado en la primera arriba. Determinación del valor, intercambio. Único aspecto que amerita análisis. Relación de cambio. Ahí va. Determinación del valor, intercambio, único aspecto que amerita análisis. Ahí va, ya tienen. ¿Qué dicen los marginalistas? Que el valor de las cosas, de la mercancía, de los bienes, se genera cuando se van a intercambiar. No tiene nada que ver la producción, ni los costos del salario, ni nada, no, no. Cuando se va a intercambiar, ahí es donde se genera el valor. Obviamente que para llegar a ese nivel hay que hacer un montón de supuestos, que uno de los más importantes, que ahora lo vamos a profundizar, es esta idea de que las mercaderías, los bienes, los productos, ya llegan producidos. No vienen con ninguna carga. No sé si me entienden. Vienen ya preparados para el intercambio. No vienen con valor. Acá tiene. Las mercancías no son valores, sino que son los individuos quienes atribuyen un determinado valor en el momento del intercambio. Todas estas palabras que usamos, valor de uso, valor de cambio, precio de uno, precio del otro, se van a simplificar con relación de cambio, relación de intercambio, que es la forma que van a utilizar los marginalistas para referirse al valor de cambio, por ejemplo. A ver, pregunta. Exactamente, sí, sí, ahora la producción no importa, ya el trabajo concreto, el trabajo abstracto, eso que tanto les profundicé, esta primera parte, queda todo olvidado. Toda la teoría de Ricardo, la sociedad ruda y primitiva de Smith, eh, queda olvidada y todos los bienes llegan al mercado listos para ser intercambiados sin ningún valor, sin nada, sin ninguna utilidad en concreto, sino que es el individuo el que genera la utilidad. Ese es el primer paso para el método del marginalismo, entender que los bienes vienen, valga la redundancia, los bienes están libres de cualquier otro atributo que puede generar la producción. Vamos, hasta acá hay una duda. Miren que es un poco compleja esta escuela, pero es bastante intuitiva, porque es muy subjetiva. Ahora vamos a ver cómo la determinación del valor a través de la subjetividad. Antes era el valor
concreto. El trabajo medido por horas, trabajo abstracto o los costos de producción, pero era algo concreto. Acá ya es más subjetivo, que a la vez genera que quede un poco más en el aire, pero es muy intuitivo. A veces las palabras incluso que usan pensadores son complejas, pero es muy intuitivo. Este es el proceso analítico que les comenté recién, que es el intercambio puro, intentar aislar todas las mercancías a este momento. Eliminar la producción y solamente las mercancías van a contar con dos atributos, ¿no? Cantidad y cualidad, ¿no? Cualidad, valor de uso, la utilidad. Y la cantidad, vamos a volver al viejo término de la escasez. ¿Se acuerdan que con Adam Smith hemos visto algo de la escasez, incluso con Ricardo, que después lo desechamos? Ahora volvemos a retomar esta idea de la escasez, porque es lo que va a terminar generando la relación de cambio, que es la utilidad y el precio. ¿Qué es la utilidad? Bueno, es el valor de uso, el valor que cada uno subjetivamente le da a la mercancía, al bien. Otro supuesto más que hacen los marginalistas, van a hacer muchos supuestos, van a hacer muchos modelos, es así que no todas las partes de la misma mercancía poseen la misma utilidad. Y para hacer toda esta lógica del intercambio, el intercambio puro, ¿saben qué ejemplo usa? El mismo que usó Adam Smith. Usa el ejemplo del agua y del diamante. Y ahí habla un poco de la escasez. Bueno, no es lo mismo los diamantes que el agua en términos de escasez, como tampoco es lo mismo la utilidad del agua en su totalidad como la de los diamantes. Uno piensa que tener un diamante te da mucha utilidad, capaz dos diamantes te da más utilidad, así como que tiene una utilidad a crecer, porque bueno, el diamante es un bien preciado, con alto valor, que puedes atesorar, así que las cantidades de diamantes van a ir aumentando la utilidad. Pero por ejemplo, en el caso del agua, no. Acá también queda bien claro esta idea de no todas las partes de la misma mercancía poseen la misma utilidad. Un primer vaso de agua en una situación que estás muy sediento genera una utilidad muy alta. El segundo también, pero un grado menor que la anterior y así sucesivamente. Me explico con esta idea de que dividir la utilidad en pequeñas proporciones, en infinitesimales, como siempre un poquito más, un poquito más. Esta idea, porque acá las únicas cualidades importantes son la cantidad y la utilidad. Si graficamos algo, si graficamos la función de utilidad, nos va a quedar algo como lo que tenemos acá a la derecha. Por ejemplo, el vaso de agua. Un vaso de agua, capaz, no importa. Dos vasos de agua te da mucha utilidad, ¿no? Lo ven en el gráfico, el de barras. Tres vasos de agua te reduce la utilidad, cuatro, cinco, seis, así sucesivamente, y se termina armando la curva de abajo con una pendiente negativa. Acá así es como se diferencia, cómo se mide el valor para los marginalistas, ¿no? ¿Qué es la utilidad marginal? La utilidad de esta última proporción o de la siguiente parte de la mercancía. En otras palabras, la utilidad de la última porción disponible. Otra también que es muy interesante esa frase y es bastante contundente. La utilidad marginal es la intensidad de la última necesidad satisfecha. ¿Cuánta utilidad te generó la última porción que consumiste? Fíjense que ahí ya estoy metiendo una segunda palabra muy importante que es el consumo. Que también los marginalistas le van a dar
una vuelta de tuerca hacia ese lado. Como ya dijimos, Adam Smith, origen de la riqueza. Como los focos de cada personaje. Smith, origen de la riqueza. Ricardo, la distribución. Marx, la mercancía y todas las relaciones sociales que se generan a través de la mercancía o la ley de movimiento en la sociedad moderna. Los marginalistas que van a ver la economía como un cálculo de placer y dolor, así como lo están leyendo, escuchando. Una ciencia compungida, digamos. La economía como un cálculo de placer y dolor. Por eso esta idea de la abstención. Uno siempre va a estar en una dicotomía que es o consumir o no consumir, que es básicamente consumir en el futuro. Que vos para consumir en el futuro tenés que no consumir en ese momento, por eso te abstenés de consumir. Y eso es lo que es la balanza del placer y el dolor. Que si quieren llevarlos a un campo empresarial, es los costos y los beneficios. Y vos, entre costos y beneficios, tomás una decisión y los marginalistas dicen que esa decisión está comandada por lo que es la utilidad marginal, por lo que termina pesando más la necesidad de la última necesidad, pero la intensidad de la última necesidad satisfecha. Vos siempre vas a ver un trade-off, o sea, si vos tenés mucho placer y dolor, o sea, para sumar uno vas a tener que perder de el otro y viceversa. Siempre va a haber una dicotomía. Y eso es lo que los marginalistas, estas tres personas por separado, están estudiando. Una ciencia económica del placer y el dolor, del intercambio y del consumo. Nada que ver con la producción y todo lo que vimos con los otros tres pensadores antes. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? A ver, Sí, sí. buenísimo. Por eso, hasta acá tenemos ahora, sumando la utilidad marginal, tenemos tres formas para medir el valor y ya acá se termina la teoría del valor. Por eso también está bueno que hagamos el corte acá. Ya vamos a ver que los neoclásicos no van a discutir tanto teoría del valor. Van a ir por otro lado. Así que la teoría del Profe, valor, sí. la utilidad que sería como la demanda. La utilidad es el valor de uso. Es algo que a vos es algo muy personal y sí tiene cierta tiene cierto respaldo en la demanda contra el precio. Esto lo vamos a ver ahora en el segundo gráfico, acá. Pero generalmente por eso también digo que esta parte es muy matemática. Existen lo que son funciones de utilidad. Obviamente que la utilidad es muy difícil calcular una función de utilidad, son funciones implícitas. O sea, que es una f función de x. Esa es una función. Y a partir de las derivadas se saca la utilidad marginal. ¿De qué depende la utilidad de eso? De los placer y el dolor. O sea, es muy subjetivo. Es muy difícil de medirlo. Profe, yo me quiero imaginar en ese intercambio, porque quizás para las personas, para una persona la utilidad era una cosa y para otra era diferente, ¿no? Exactamente, sí, sí, así se da el intercambio entre dos personas. Vos generalmente, y esto lo tienen como ejemplo en el texto, vos intercambiás algo que te da poca utilidad por algo que te daría mucha utilidad, o al menos más que eso. Y Y así es como se van habría, al... habría muchos conflictos, me quiero imaginar. ¿Cómo? Habría muchos conflictos en ese intercambio. No, no, quédate tranquilo que ahora en el próximo slide vamos a ver, o en el que sigue, vamos a ver cómo te lo solucionan con un montón de supuestos los marginalistas. Porque bueno, ahora
de a poco estamos entrando en este concepto de la utilidad, de esta economía visto de un lado más subjetivo, pero ahora estos muchachos por separado van a demostrar matemáticamente cómo los mercados se vacían, cómo en el intercambio rápida se llega a un precio de equilibrio en función a la utilidad marginal, que es función de la escasez, o sea, de la cantidad también. A través de unos mecanismos se llega al equilibrio de mercado. Se da como... Eso es lo que plasman las ideas de los eh, marginalistas, que el primero es Gibbons, que su modelo es más simple que el de equilibrio general, simplemente son dos bienes, una persona con dos bienes. Dos bienes A y dos bienes B, sépanlo que una curva va de derecha a izquierda y la otra va de izquierda a derecha. Por ejemplo, la mercancía A va de izquierda a derecha, por ejemplo, va de 1, 2, 3, 4, 5. O sea, en el primer punto de A es 2, mientras que la mercancía B va de derecha a izquierda, o sea, el punto B es 6. ¿Sí? No sé si me siguen hasta ahí. Cuando se ponen las dos curvas de utilidad, se saca el punto de equilibrio y se dice, también se supone, que el mecanismo es de ajuste. Cada persona va a querer estar en una posición mejor hasta llegar al equilibrio. Acá es como de a poco van haciendo la microeconomía, que es todo el comportamiento, digamos, el comportamiento de los agentes y de las demandas. Esto, como dije, son funciones de utilidad. Como dije, la función de utilidad no se calculan, son funciones implícitas. Por eso, ¿qué les falta al modelo? Porque también se chocaron con sus limitaciones. Por lo menos este modelo ya no incluye ni a todos los individuos ni a todas las mercancías. Después dice que solo sirve para determinar los bienes de consumo directo. Y acá vamos a hacer una pausa porque acá se viene otra definición que es importante. ¿Qué quiere decir ese ítem? Que solo sirve para determinar bienes de consumo directo y no insumos ni factores de producción. Los bienes de consumo directo se les suele llamar de primer orden. ¿Por qué? Porque son bienes que directamente pueden satisfacer una necesidad, ¿no? Consumo directo, bienes de primer orden. Para la escuela marginalista son los que satisfacen directamente eh, una necesidad y bueno, son bienes directamente de la producción. En cambio, los bienes de orden superior son los insumos que se necesitan, en este caso la harina o el salario del obrero, que eso se le dice bienes de orden superior. Lo que pasa con este modelo que no te da una explicación para la determinación del equilibrio de otros bienes como los insumos o los factores de producción, o sea, los salarios, la renta o la ganancia. Y a otra cosa que les comenté recién, también es muy difícil de dificultad de definir la función de utilidad y tampoco se demuestran que hay una igualación entre oferta y demanda, eso es una de las pocas leyes así que se mantiene desde Adam Smith, digamos, que siempre que hay un exceso de demanda se tiene que igualar con un incremento de la oferta y viceversa, si hay exceso de oferta tiene que haber una demanda que lo absorba porque las dos tienden al equilibrio, ¿sí? Bueno, la que sigue acá, bueno. Hasta acá, bueno, este es el primer esquema analítico y modelo de los marginalistas. Como es muy simple, es un solo bien y se genera, y te muestran cómo es la transacción de dos bienes de un mismo productor.
Ahora tenemos la segunda parte, o sea, todo el que hizo esta primera parte fue Gibbons. Y lo que vamos a ver ahora es del pensamiento de Walras, que también nos va a quedar, no me voy a meter tan a lleno, sino que vamos a hacer un recorte, un recreo, perdón. Porque se va a meter con esta teoría del equilibrio general, sí, intentando abarcar a toda la economía, a todos los individuos, a todas las mercancías, pero lo va a lograr a base de generar ciertos supuestos. A eso es lo que preguntó el compañero hace un rato. Va a encontrar y va a dar lugar a certificar que los mercados se vacían y que en el intercambio se generan los precios, y es lo que genera el valor, pero a costa de diferentes supuestos que para el modelo son muy simples y son bastante ilustrativos y fácil, pero para la realidad es muy difícil de llevarlo a cabo y verlo, pero si vemos empíricamente cómo funciona el sistema capitalista y cómo funciona la política empresarial, la competencia entre empresas y competencia por precio o por cantidades, tiene mucho de este teorema del equilibrio general para intentar describir mejor la realidad, inventan un montón de supuestos que, bueno, no dejan de ser supuestos, pero son muy útiles para la interpretación de este equilibrio general, que es lo que vamos a arrancar en el próximo bloque. Bueno, es un Word, ahí ya se subió al chat. Fíjense. Son 6 multiple choice y verdadero o falso son 11, pero salen rápido. Si quieren, les dejo 10 minutos para hacerlo ustedes y lo corregimos juntos. Yo igual dejo la sesión abierta por si quieren preguntar algo. No, en este sentido, ahora no hay que justificar nada. En el examen sí es verdadero o falso. O lo justificamos cuando lo probemos acá en clase. Así lo hacemos más rápido. Fíjense, son temas muy simples, son definiciones, más o menos para que sepan por dónde va a ir el examen, las definiciones más importantes. Acuérdense, aula 60, el jueves el examen a las 18 ¿En qué sede era? en la Arrey. Sarri, ok. Bueno, estamos para arrancar con el primero. ¿Qué entiende la teoría del valor trabajo por valor? ¿Cuál pusieron? No sé en el chat. Díganlo por el micrófono. ¿Qué pusieron en la uno? La C, ¿Algo más? Sí, la D, C puse yo. D, Sí, yo la sé también. Es la C, claramente, sí, sí. a ver, A ver, la A, vamos a ver, el precio del mercado que alcanza un bien en determinado momento. No, acá, ¿qué tiene que tener el valor trabajo por valor? O sea, ¿qué es lo que genera el valor? En la teoría de valor trabajo, es el trabajo socialmente necesario, no tiene nada que ver con el mercado. El valor que las personas subjetivamente le asignan a un bien, digamos, la utilidad tampoco es, y la D también es muy parecida a la B reescrita desde otra forma. Teoría de valor trabajo es el valor, el trabajo es lo que genera el valor. Teoría del valor en general puede ser o teoría del valor trabajo o teoría de la utilidad marginal o teoría de los costos de producción. Pero ya cuando tenemos valor trabajo, ya nos tira un centro que estamos hablando del trabajo. Ahí podemos hablar tanto de Smith como de Ricardo, como también de Marx. Bueno, la 2. ¿Cómo explica la teoría de la utilidad marginal el valor de un bien? D, yo puse la C, profe. Ahí va. ¿Algo más?
La D. Yo la C. No, la C. Tenemos un poco repartido ahora. La C, la C, la C. Yo me Bueno, equivoqué. la correcta es la C. Sí, sí. Sí. Vamos a leerla. Por la utilidad adicional que proporciona el consumo de una unidad extra del bien. Acuérdense esto de la utilidad marginal. Eso marginal es siempre una extra, un poquito más. ¿Cuál es lo último? En este caso, un compañero puso el D, un par, pusieron por el precio que fija el productor en el mercado. Acuérdense que cuando digo marginalismo, el precio no lo ponen los productores. O sea, el precio se da en el intercambio y lo ponen los consumidores. Acá en el marginalismo la esfera de la producción está eliminada. Por la misma razón que la B no funcionaría, por la cantidad de trabajo no tiene nada que ver con la utilidad. Y por el costo de los insumos es básicamente los costos de producción. ¿Bien? Sí, sí, bien. Sería la C. En este caso, por la utilidad, siempre puede ser marginal, es como la unidad extra. Piénsenlo de esa forma, capaz leemos así. Vamos con la 3. ¿En qué se diferencian el valor de uso y el valor de cambio? Ah, La A. Sí, en esa coincido también. La ah, A, pero ni idea. Bien, Raúl. No, bien. En este caso es la A. Sí, sí, este era. La A, sí. El La A. valor de uso, ¿cómo usás? ¿Qué uso le das a ese? ¿Qué valor por usarlo le das a ese bien? Muy fácilmente ejemplificado con la utilidad. Y acuérdense que el valor de cambio siempre es una relación de bienes. O sea, ¿cuántos bienes me das por este bien? Y puede ser por el trabajo o por una mercancía en sí misma. Que puede obtenerse a cambio de él, por eso una relación. El valor de uso no depende de la cantidad de trabajo, eso está mal. No tiene nada que ver con el precio de mercado, sino que el valor de cambio es más un precio natural. Y el valor de uso es subjetivo, eso sí, está bien, pero el de cambio es constante, eso sí no tiene nada que ver con la realidad o al menos con lo que hemos visto. ¿Sí? Vamos con la 4. ¿Cómo explica la escuela marginalista la formación de precios a través del equilibrio entre oferta y demanda? sí. Ahí va. Esta no ¿Algo la más? contesté, pero creo que puede llegar a ser la B, pero no estaba seguro. Bien. ¿Algo más? Yo la sé. Sí, sí. Estoy entre dos, pero bueno. Sí, ¿Entre la C. cuáles? Yo puse La B, la la C, A. Yo la sé. Bien, bien, bien. Dije la Exactamente. C Es, también. Es es la la C. C. Acuérdense que para esta escuela oferta es igual a demanda, que es como, ya lo van a ver mucho más claro cuando veamos los no clásicos, que son los que van a recuperar esta idea, pero ya estamos entrando en lo que es la economía más moderna, ¿no? Como que esta idea de oferta y demanda, y que al principio con todo el liberalismo, digamos, de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, antes de la gran crisis de 1930, estaba, esto ya se los comenté, esta idea de que oferta y demanda se igualan. Si vos producís 100, se tienen que demandar los 100, vos vendés todo. Hoy vimos la parte teórica, sin ver la parte matemática, de cómo sucede esa evaluación esa igualación de oferta y demanda a través del equilibrio general. Los, los otros, a ver, los precios son determinados únicamente por los costos de producción. En este caso no, porque estamos hablando ya de escuela marginalista. Y después los otros dos, el AB involucra a los productores, y ya sabemos que la producción no tiene nada que ver con el marginalismo. Y fíjense que no mencionamos al Estado en ningún momento en todas las cosas que hemos visto. Así que la D la pueden descartar por ese lado. Hoy quedamos en la 5, ¿no? Ahí termino de ingresar. ¿Qué dice la 5? A ver.
¿Qué diferencia hay entre trabajo concreto y trabajo abstracto en el análisis de Marx? La B. A ver, La B. bien, 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 sí, sí. Es la B, la B. La C, no, trabajo no, el trabajo no remunerado es la plusvalía, no confundir. Acá está hablando de trabajo Mm, concreto y trabajo abstracto. sí. Bien, bien. Seguimos. Seguimos con la 6, que es la última choice. ¿Qué críticas se hacen a la teoría del valor basada únicamente en los costos de producción? ¿Cuál es la No. principal crítica a la teoría de los costos de producción? Para mí la A. Para mí la ¿Algo más? Sí, también. La. Exactamente, sí. Es esa, es el gran problema de los costos de producción es que terminás definiendo en función de los precios y nunca terminás de definir un precio que te facilite el resto de los precios, ¿no? Es como es circular. Vos intentar explicar el valor y el trabajo, terminás explicando los costos de producción, que son tres cosas, o sea, explicar una que es pasar a explicar tres, y de esas tres es muy difícil de explicarlas porque también dependen de otras funciones. Ese es como el principal argumento en contra de la teoría de los costos de producción que los marginalistas van a achacar. Bueno, el choice era más que nada para ejercitar y mantener algunos conceptos, porque bueno, en el examen no va a haber choice, pero sí va a haber verdadero o falso. Va a haber dos preguntas, que es toda esta manipulación de conceptos que estamos haciendo, el valor trabajo, trabajo abstracto, intercambio, utilidad marginal, costos de producción, y un tercer punto de verdadero o falso, con justificar, ¿no? A ver, vamos con el primer verdadero o falso. A ver si es el mismo que tengo yo. La teoría del valor trabajo sostiene que el valor de un bien depende de la utilidad que le asigna el consumidor. Sí. Falso. ¿Verdadero o chamullo? ¿Qué? Falso. 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 Para mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Falso todos? falso. Sí, 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 es La falso. teoría ya tenés. Teoría de valor trabajo sostiene que un bien depende de la utilidad. No. Trabajo, valor trabajo depende del trabajo. La utilidad no tiene nada que ver. ¿Qué le asigna el consumidor? Bueno, si la quieren justificar, pueden decir bien la teoría del valor trabajo y que la otra es los marginalistas. Vamos con la 2. Sí. La teoría marxista es el trabajo abstracto y la sustancia del valor de las mercancías. No. No. Falso. No, profe. No. Es Ah, para Tengo los acá, ¿tienen lo otra? dice, para los marginalistas, el Sí. valor de un Valor bien de un bien. disminuye cuanto más escaso Ahí va, sea. disculpen, disculpen. Sí, ese era, Bien. sí, sí, sí. Verdadero. ¿Y esa es verdadera? Yo Falso. puse que era falsa. Falso. 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 Bien, sí, sí. Acuérdense de las funciones de los precios. Cuanto menos oferta hay, es más caro el precio. O sea, cuanto más escaso es, más precio es. Más alto el precio es. ¿Sí? En Sí, este caso, sí. Sí. el valor de un bien aumenta cuanto más escaso es. Claro, sí. La 3, ¿me la leen por las dudas? Sí. La renta diferencial explica cómo tierras con distinta fertilidad generan ingresos diferentes para sus propietarios. ¿Y qué Ese pusieron era ahí? falso, ¿verdad? Verdadero. 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 Sí, sí. Es verdadero. Esto lo sacan de Ricardo, bien fácil, de teoría de la renta diferencial, la fertilidad del suelo. El Eh, dibujito que hicimos en el pizarrón de las tierras. exactamente, eso es lo más
figurativo que pueden tener cuando Ujú. hablamos de renta diferencial. Fíjense Sí. acá, no me acuerdo si era una pregunta de examen. Si era una pregunta de examen, bueno, ya se los preparo. Fíjense esta idea de la renta diferencial, de similitudes entre renta diferencial y utilidad marginal. ¿Vieron? Son las dos son decrecientes. Cada vez que hay una porción más, tanto la renta diferencial como la utilidad marginal bajan. Por eso la utilidad que más importa es la de la última porción consumida, y en el caso de la renta, el precio que aplica es el de las regiones menos fértiles, en este caso, ¿no? Sí. El Fíjense en cuadro los era el A, B, C y el C era el menos fértil, sí. el menos fértil. Fíjense esa similitud que puede haber conexión entre el concepto de renta marginal y perdón, renta diferencial y utilidad marginal. Ambas son decrecientes. Seguimos tenemos el de la escuela clásica. Sí, En la escuela clásica el valor natural se forma por el equilibrio entre oferta y demanda a corto a plazo. corto plazo. Falso. Verdadero. ¿Algo más? ¿Algo más? No, Ya no está redó, así seguro que yo. no digo mejor. Verdadero. En este caso es falso. Sí, 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 sí. El valor natural es el precio natural. En el caso de Adam Smith, ya al final de su producción, es los costos de producción. Renta más salario más ganancia. Esos son los factores de producción que dan el precio natural. Cuando se mete el mercado, hace variar los precios eh, Así no es la actualidad. natural. ¿Cómo? En la actualidad no es así, más o menos, Es que en la actualidad el precio por la natural, el oferta y la valor natural de las demanda. cosas es muy difícil. En la actualidad capaz está más cerca de que esta afirmación sea verdadera, si quieren. Verdadero. Pero según lo que plantea Anne Smith, esto es falso. El Sí, valor natural de los bienes o de las mercancías es un valor que está libre de oferta y demanda. Después, la oferta y la demanda juegan para hacer fluctuar lo que es el valor natural para que se convierta en el precio de mercado. ajá. ¿Sí? Vamos con la siguiente, la utilidad marginal. Sí, La utilidad decrece. marginal decreciente implica que la satisfacción para consumir una unidad adicional de un bien tiende a bajar. Verdadero. Verdadero. Bien, sí, esto lo explicamos recién, aparte con lo de la renta diferencial, Sí. muy Ujú. parecido. Sí, sí. Eh, ¿Alguien quiere leer la próxima? Eh, David Ricardo Sí. afirmaba que los precios de mercado siempre coinciden con el valor de uso. ¿Y qué le pusiste? Falso, para mí. ¿Algo más? ¿Alguien más? No, decía lo Sí, falso. contrario. Porque Falso, decía falso. que Era, el valor era está al revés. El en valor el de trabajo. Claro. uso Mm, y el valor. Sí, 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 como que muy difícilmente un precio de mercado para Ricardo tenga algo que ver con el valor de uso. Sí, sí. Precio de mercado es igual al trabajo. claro, falso. Falso. La siguiente, ¿alguien que la quiera leer? La ley de los costos de producción explica el valor de los bienes según el tiempo y los recursos requeridos para producirlos. Verdadero. Verdadero. Y tiene y con una trampita tiene esta, que ahora que la estoy leyendo. Porque bueno, la ley de costo de Y cuando producción, dice el valor de los bienes y sí, y el aparte dice, los tiempo, costos de según el producción tiempo, explica el valor según el de los tiempo. bienes según los recursos requeridos para producirlos, que eso es en función al tiempo. Así que esta es verdadera, sí. Porque los recursos requeridos para producirlos están medidos en tiempo.
Claro. Sí, son los recursos requeridos, que conseguir los recursos para producirlos, Sí, los ¿no? recursos requeridos, acá supongo que se le suele, se interpreta como los tres factores. Claro. El salario, la renta y la ganancia. No, no. O sea que vos los costos de producción es la sumatoria de los tres factores productivos. Que para medir lo que valen por separado es necesario tener en cuenta el tiempo de producción. El tiempo. La siguiente, la de los marginalistas. Sí, Los los marginalistas marginalistas, consideran que los precios dependen de la producción y no de las preferencias del consumidor. falso, Muy para mí. falso. Sí, 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 acuérdense dependen de las preferencias del Falso. consumidor. sí, Claro. exactamente del intercambio y de preferencias del consumidor, que la preferencia del consumidor es la utilidad, ¿no? Ujú. Tipo, la función de utilidad que daba la curva esa que hemos visto, llaman las preferencias, te da todas las preferencias del consumidor. Toda esa mm, curva nos devuelve las preferencias del consumidor sobre ese bien. La próxima, el valor de cambio, según Marx, el- expresa sí, cuánto trabajo contiene una mercancía en promedio. mercancía verdadero. Sí, Verdadero. eso sí. Sí. Verdadero. Siempre habla del trabajo. El trabajo que, que tiene cada producto, ¿no? La mercancía, digo. Sí, sí, puede ser falsa si la quieren complicar, digamos, porque en realidad cuánto trabajo abstracto contiene una mercancía y en promedio no, tampoco. Bueno, lo de promedio sí, pero se puede aclarar que es socialmente necesario, el trabajo socialmente necesario. Eh, yo creo que está apuntada a que sea verdadera, pero bueno, le pueden corregir eso si justo ponen falsa y la justifican bien, estamos bien. La siguiente la pueden leer, por favor, los últimos. Mm, ¿Cuál era? A ver, la 11. Para los marginalistas, la escasez y la utilidad determinan el valor. Verdadero. Verdadero. Sí, que está asociada a las otras dos, de Bien, los sí, sí. marginales. Acuérdense que para el sistema marginalista y la teoría, como que todos los productos tienen que llegar al intercambio sin ningún atributo, o mejor dicho, con solo dos atributos o cualidades. Una cosa es la escasez o la cantidad, y la otra cualidad es el uso concreto que tiene esa mercancía. Que básicamente la escasez y la utilidad es lo que determina el valor. Y la última, en la teoría del valor trabajo, el tiempo de trabajo socialmente necesario es la clave para definir el valor. Verdadero. Verdadero. Así es como la que habíamos Verdadero. leído antes, pero como mejor fundada. Por eso le decía que la anterior puede ser falsa. Esta, bueno, esta es verdadera, totalmente. Bueno, hasta acá llegamos de los contenidos de este primer examen. Va a ser toda la base, es principios de economía. Como la materia ya vimos todo lo que es la ley de valor, le dimos duro toda esta primera parte. Ahora lo vamos a evaluar. Estudien, lean, pregunten cualquier cosa por el foro. Yo ahora les voy a subir ahora o en estos días lo del aula para que lo tengan bien claro. Eso le iba a preguntar si me llega a surgir alguna duda, puede contestar por ahí por el campus. Sí, 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 si quieren pregunten en vez de preguntarme en el chat privado, digamos, pregunten directamente en el foro, porque capaz una pregunta de alguno de cualquiera de ustedes le puede servir a otro compañero o compañera. Claro. Pero sí, 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 pregunten por el Bueno, foro. Yo obviamente que les voy a contestar sabiendo que tienen el examen, así que ni bien pueda, les voy a contestar con tiempo. Eh, Nada, sí, hoy ya que por hoy estamos, hagan una buena base de estos temas porque si les va bien ya en este primer examen
hay muchas chances que le vaya bien en el segundo, porque vamos a usar un montón de cosas que aprendimos en esta primera parte para terminar. Sí, ya tomé asistencia, ya le saqué foto a todos los que habían participado Ah, y están. ahí te iba a preguntar eso, profe. Sí, 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 me olvidé de avisarles Ah, ok, ok. en anterior, antes de terminar el anterior bloque. Todo lo que se Bueno, vio hasta ahora entra, sí, 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 sí. Hagan profundidad en lo que es la teoría del valor para todas las escuelas. Lo del dinero, capaz, cuando se mete con dinero, eso sí lo podemos dejar de lado. No, no, el examen no es multiple choice. Son dos preguntas a desarrollar y un verdadero o falso. Profe, fecha de parcial, ¿era? 8 de mayo, bueno. jueves. Sí, sí. Ah, va a subir a la clase esta después, ¿no? El PowerPoint, sí, sí, sí. Ah, la clase no la grabó. Ah, La grabación, la sí. grabación, sí, sí. Eso, Sí. eso tengo que ver por dónde lo puedo subir. Igual si no Un lo puedo drive puede subir, hacer. si no Sí, lo los puedo paso. subir, igual se los voy a aclarar en Por Ah, el el chat. perfecto. Drive, Bueno, Sí, tiene o Drive alguna para, forma, sí, sí, sí. claro, pone el enlace en el Drive para, lo comparte para todos, para cualquiera que lo quiera ver y lo Bueno, vemos. sí, sí, sí. Deme un poquito de tiempo, seguramente el Sí, lunes, martes a más tardar voy a intentar subir todo, así de última lo tienen todo para el Claro, fin de. porque, disculpa, el primero es jueves y bueno, sería el siguiente jueves Exacto, el examen. sí. Y es presencial, Sí, sí. allá, aula 60, y bueno, ya sin más nada, ya son las 9 casi, me parece que es un buen horario. La verdad que vimos bueno, bastantes cosas hoy, así que estamos. Eh, yo ah, profe. pensé, yo Perdón. pensé, por ejemplo, acá del Word este que hicimos hoy, cada pregunta o cada tema así, desarrollarlo y de ahí poder estudiarlo. Sí, entre ustedes circulen lo que quieran, si tienen alguna duda con todo eso me pueden preguntar. Ya les adelanto, estoy haciendo 4 temas para el examen, así que va a estar bastante repartido, pero todos apuntan a lo mismo, ninguno es más difícil que el otro, pero sí, sí, cualquier metodología que ustedes tengan sirve y siempre que quieran me preguntan. La profe, la Tiene que ser, clase que viene. No, 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 la clase de repaso fue la última hora. Sí, sí, la clase que viene no hay clase, es feriado. Y la siguiente ya es el examen. Sí, 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 termina el examen y seguimos. Nos vamos. bueno, Sí, 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 tenemos el jueves. Y ya el otro jueves, que también es presencial, vamos a tener 2 juegos presenciales. Arrancamos con los neoclásicos y ya le metemos hasta fin de cuatri que ya no hay tantos feriados. ¿Sí? vamos a Bueno, ver gente, ¿qué? de la actualidad vamos a ver. Y de la actualidad vos podés, si querés, ya ir viendo unas cosas, algunas cosas. El otro día el Sí, presidente subió un tweet que no bueno, me acuerdo cuándo fue, antes del feriado, antes del fin del principio de imputación, algo de eso, no, no sé si lo habrán visto, que es básicamente esto, lo que estamos viendo hoy. Esta idea que los mercados se vacían, que todo va a quedar, con todo el tema de los precios que está, con la liberación del cepo, con el aumento un poco de la inflación que volverá a subir. ¿Qué está diciendo con este principio de imputación? Que si suben los precios, no van a poder vender los productos, no van a poder llegar a esta igualación de oferta y demanda que y claro, y plantean sí, ¿quién lo va a poder comprar? Bueno, sí, es re Es común eso. que el presidente ¿Quién vaya lo va a poder comprar? a esta Algunos escuela de pocos, pensamiento algunos a traer pocos, sí, 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 y a traer su idea, pero bueno, está bardeando, por decirlo de una porque forma, al mercado, la basándose en la mejor teoría de Marquín. economía es la producción interna, la gente trabaje, tenga su plata para gastarla, Sí. que la gaste internamente, y de ahí se va a hacer una cadena.
Eso es mi Bueno, pensamiento. sí, esas cosas, bien de política económica argentina, la vamos a ver con casos, la vamos a ver a lo último. Los que sí Mm. podemos ir viendo ahora con este ejemplo, son como ejemplos de la cotidianidad Sí, que sí, van a buscar estas teorías que nacen con el nacimiento de la economía política o la ciencia económica. claro. Acá el marginalismo tiene mucho esto de los mercados, de la oferta y la demanda, de que se vacían, que está medio pululando en el aire, y después, bueno, cosas Sí, más de Smith, de la visión intencional del sí, trabajo, tiene un están. poco de todo lo de hoy, ¿no? Va, lo de la actualidad. Tiene un poco de todo. Como una mezcla, para mí, ¿no? Como siempre, Sí, para mí, mi manera de pensar. Hay una mezcla de todo acá, es hoy. que sí, imagínate, ya nosotros estamos viendo hasta los marginalistas que estamos hablando de Right. 1870 y pico, y los mismos marginalistas tienen cosas de Adam Smith, de David Ricardo, Claro. de Marx, capaz un poco menos, pero también hay algo. Pero bueno, por eso, son escuelas que se van retroalimentando entre ellas, como un Pac-Man que se va haciendo, se van comiendo. Para llegar al pensamiento de hoy en día nos falta un montón. Y como te dije, lo último que vamos a ver es la década de los 50, de los 60. Y bien en Ahí cuando Latinoamérica, nací pero que yo. bueno, que nos dan un montón de herramientas para comprender el día a día y cómo se maneja la estructura económica, la producción, el intercambio en en la actualidad. ¿Sí? Ujú. Perfecto. Bueno, abrazo grande, nos vemos el próximo jueves. Bueno, Cualquier cosa por nos por el vemos. foro.